Listo, chicos, ya hemos comenzado la grabación de nuestra sesión para que pueda quedar registrada y a la disposición de todos ustedes si en algún momento necesitan saber algo o quieren obtener información del tema que vamos a tocar el día de hoy. Siguen ingresando las personas porque para el día de hoy tenemos un aforo bastante nutrido y la Corporación Inculca está realmente agradecida con ustedes porque nuestra Semana del Patrimonio ha sido todo un éxito. Comenzamos el lunes 28 de septiembre y hemos tenido un aforo muy agradable. Ha sido un espacio de disertación único en el que hemos compartido ideas, hemos reaccionado al trabajo de los artistas que hemos invitado, a los gestores culturales, a todas esas personas que por medio de su pasión, de su trabajo, dignifican nuestra identidad caribe y trabajan en pro de la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural. Bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Michael Talero. Yo soy el director de Patrimonio e Historia de la Corporación Inculca. La Corporación Inculca son las iniciales de nuestra corporación, que en realidad se llama Corporación Investigativa Cultural Cariguaña. ¿Y por qué Cariguaña? Porque nos hemos inspirado en nuestro principal afluente, que es el río Magdalena, que recorre todo el Caribe colombiano, y nos hemos inspirado en este río porque, bueno, por el nombre, precisamente tomamos el nombre porque era el nombre que en la época prehispánica los indígenas Chimila denominaban así a nuestro gran río de la Magdalena, el Cariguaña o el río Cariguaña. La Corporación Inculca trabaja en toda la región Caribe, especialmente en el departamento del Atlántico. Nació en el municipio de Malambo el 20 de enero del presente año. ¿Y qué queremos hacer? Generar impacto en las comunidades del departamento por medio de la preservación de la riqueza cultural, ambiental y patrimonial que permita fortalecer nuestra identidad caribe a través del trabajo colaborativo y la investigación. Bueno, el día de hoy vamos a presentar nuestra tercera conferencia de este ciclo de conferencias. La primera tratamos temas de etnografía, partiendo desde las tradiciones populares, la tradición oral y el patrimonio inmaterial, dignificando el papel de estos personajes que hoy en día son muy difíciles de encontrar, como las parteras, los sobanderos, las rezanderas. Son personas que en nuestro pasado cumplían un papel muy importante para nuestros familiares, pero que si no hacemos documentación o registro de ella, puede que esto desaparezca completamente y ese fue el tema principal del lunes. El día de ayer hablamos sobre el patrimonio arquitectónico a partir de las tecnologías, especialmente con la realidad aumentada. Invitamos a Cristian Cabrera, un arquitecto y diseñador gráfico que trabaja con estas herramientas tecnológicas y de diseño para traernos al presente el pasado arquitectónico de nuestra ciudad, e incluso con su talento él puede replicar el pasado arquitectónico que ya no existe por completo de otros lugares de la ciudad, de la región Caribe y del mundo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre literatura a partir del trabajo investigativo de un profesor que yo sé que muchos de los presentes aquí conocen porque somos compañeros de carrera. Es un profesor de literatura francófona de la Universidad del Atlántico y su trabajo se trata en dar a conocer el legado iconográfico que estos viajeros francófonos o de habla francesa del siglo XIX y XX dejaron en nuestro país, dejaron en nuestra comunidad, dejaron para nuestro imaginario colectivo, porque es información que resulta bastante compleja de encontrar
en los archivos históricos de nuestra ciudad precisamente porque no están traducidos al español y es muy importante conocer la perspectiva que tenían estos viajeros, estos personajes europeos al llegar a estas tierras colombianas en los años 1800 y comienzos del siglo XX. Es muy interesante porque es información que podemos imaginar y recrear en nuestras mentes de cómo era una ciudad en donde aún no se había tomado ni siquiera la primera fotografía, porque estamos hablando del siglo XIX y estas personas lo hicieron muy bien en sus escritos, en sus diarios, en sus expediciones y en estos relatos de viaje. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy con el profesor Luis Elías Calderón, como les había mencionado anteriormente. Él es profesor de literatura francófona de la Universidad del Atlántico. Es profesor de lengua francesa en la Alianza Francesa y tiene publicaciones en revistas especializadas sobre literatura, historia y cultura del Caribe. Ha venido teniendo un trabajo investigativo muy grande en nuestro Caribe colombiano y es justo él el que tenemos ahora en portada para que lo vayamos conociendo. Y no siendo más, le voy a permitir el acceso a nuestro profesor Luis Calderón para que nos presente el tema de hoy. Profe Luis, el micrófono es suyo. Ya puede compartir pantalla. Ok. Bueno, chicos y chicas, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien, Michelle? Sí, excelente. Ok. Bueno, gracias por asistir. De verdad que hacía rato que no los veía, porque ya muchos de ustedes no son mis estudiantes y otros, pues, por razones obvias de que no podemos salir. Pero bueno, vamos a divertirnos hoy un ratito. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Vamos a hacer un viaje también nosotros por imágenes, sonidos y sobre todo por la literatura. Aprovechemos los medios que nos da esto de la virtualidad para mezclar estas tres cosas. Bueno, yo soy nuevo en Meet, porque trabajo es con Zoom, pero me dicen que más o menos es igual. Entonces, les pido un poco de paciencia porque no siempre es igual para mí. Voy a tratar de mantener la pantalla completa de las diapositivas. Y bueno, luego ahí vemos cómo hacemos para que lo vean todos. Bueno, yo más que una conferencia como tal, quiero presentarles un trabajo que vengo adelantando con miras a publicarlo un día de esto. Yo espero que sea pronto. Y bueno, no sé si ya se ve mi pantalla, si alguien me puede confirmar. Si no, ya se profe, ve. ahora mismo está la pantalla en blanco. Ok, entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vale. Yo creo que ya sé Sí, cómo profe, veo es. que lo está compartiendo desde Slide, ¿cierto? Online. No, ya no. Ya ahora Ok, sí lo abrí. sí, Vamos a ábralo cerrarlo acá. en PowerPoint de Office. Correcto, es mejor, ¿no? Sí, sí, mucho Bueno, mejor. pues vamos a hacerlo de una vez. Bueno, les decía que esto es un trabajo que vengo adelantando hace ratico. Es un trabajo que no lo he publicado y que en realidad no está traducido para ningún idioma que yo sepa, además del francés. Entonces viene siendo también una suerte de novedad para nosotros. Y ahora sí intentaré estar presentando tu pantalla. Me dice acá, intentaré entonces mi texto. Ahora sí.
No, profe, como le había dicho anteriormente, usted cliquea A en ver, compartir pantalla y le da la segunda opción que sí, dice una sola ventana y escoge ok. la presentación de PowerPoint. Bueno, ya, paciencia, piojo, que la noche es larga, dicen por ahí. No, mentira, vamos a hacerlo rápido, Listo, profe. porque yo sé que ustedes también necesitan su tiempo. Detengo la presentación y presento nuevamente en una ventana nueva. Bueno, teóricamente ahí debería estar viendo mi presentación. ¿Sí o no todavía? No, aún no, profe. Bueno, veo que estamos presentando unos problemitas ahora. Si desea, yo tengo la presentación aquí a la mano para compartirla. Bueno, también puede Y ser, usted, si la sí, pueden compartir, pues y usted me va indicando cuándo pasar la déjame, diapositiva. déjame hacer un último intento a ver. Ok, De profe. pronto, de pronto es acá mi compu. Ahora sí, si no me rindo. Está a punto. Listo, profe, está perfecto. Sí, bueno, Sí, entonces, y el sonido también se escucha bien. sí, sí, usted se escucha Bueno, chicos, claro. entonces entremos en materia. Yo titulé esto Made in France, relatos de viajes francófonos por el Caribe, y realmente por razones de tiempo lo reduje a relatos de viajes francófonos por Barranquilla, como una muestra nada más. El material es inmenso y digamos que la media horita que tenemos sería muy poco tiempo. En todo caso, mi interés es motivarlos a buscar este tipo de lecturas y valorarlas como el patrimonio que realmente es. Como decía ahorita Talero, la persona piensa más bien, digamos, en el material, en el patrimonio material, ¿verdad? Y casi no en este patrimonio casi material, digamos, y sobre todo de tipo artístico, como algo nuestro, sobre todo que es Made in France, ¿no? Casi todos los autores que les voy a presentar son franceses. En todo caso, todos son francófonos, escribieron en francés y su trabajo está todavía ahí esperando que lo traduzcamos. Yo realmente he prescindido de presentarle los autores más conocidos, porque esos son de más fácil acceso y están traducidos ya. Me refiero, por ejemplo, a Élisée Reclus. La Universidad de Magdalena acaba de publicar un texto, el famoso texto de él, Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Tampoco voy a meterme con el doctor Crevaux, Jules Crevaux, ni con André, ni con ninguno de estos grandes científicos exploradores, porque realmente sería como repetirme, ¿verdad? Yo prefiero presentarle otros nombres menos conocidos, algunos, otros más importantes que buenos, y en todo caso, divertidos todos. Entonces, la idea me surgió de esta frase que encontré yo en una geografía francesa del siglo XIX, finales del siglo XIX. Decía: Barranquilla es una ciudad tórrida y malsana que los viajeros atraviesan deprisa. Yo me pregunté, digo, como que caramba, tan mal éramos, estábamos o estamos, ¿cómo era la cosa? Entonces, esta opinión que aparece como generalizada en una, porque es una geografía, no es un viajero, digamos, que da su opinión personal, sino algo un poco más científico, pues me llevó a mí a ver qué era lo que esta gente encontró que efectivamente a veces le dejaba un mal sabor el viaje. Entonces vamos a adentrarnos allí, vamos a reírnos un poco y aprender de eso también, a viajar en el tiempo. Con el primero que me voy a meter es un personaje demasiado conocido, es nadie menos que el Vicomte Ferdinand de Lesseps, el autor del Canal de Suez que une el Mar Rojo con el Mediterráneo, ampliamente conocido. Visitó Colombia cuando tenía 75 años con
miras a inaugurar, a hacer el Canal de Panamá. Él llega en el 79 y este texto se publica un año después. No lo escribe él, lo escribe un anónimo, muy probablemente lo acompaña en esa foto. Él es el que está en el centro, vestido de blanco, ¿verdad? Ferdinando Lesseps. Y entre estos chicos que están allí, ingenieros algunos, ¿verdad? Hay dos en particular que voy a mencionar más adelante, que son los dibujantes, porque como les decía, mi interés es no solo literario, sino también explicar un poco la parte pictórica, o llamémosla de arte, ¿verdad? Artes plásticas, y en lo que se puede un poco la sociología y la historia, porque esos textos, a fin de cuentas, por los años que tienen, terminan siendo unos documentos valiosos para todas estas áreas. Yo, paralelamente, he titulado ese texto, que yo mismo he traducido, y literalmente Viaje del señor Fernando Lesseps al Istmo de Panamá, o Gatos por Liebres, 1880. Gatos por Liebres es mi agregado. Ustedes sabrán que finalmente Lesseps no pudo, ¿verdad? Y hacia el Canal de Panamá, y se sabe toda la historia de los norteamericanos, en fin, con todo este cuento. Pero Lesseps llegó a Barranquilla en su paso para Panamá. Uno de sus secretarios, anónimamente, nos deja estas hermosas líneas. Dice: un tren esperaba el cortejo al desembarque y la locomotora y la estación habían sido engalanadas de insignias y banderas. A nuestra llegada a Barranquilla encontramos una suerte de fuerza armada, portando más o menos un uniforme como el de nuestros regimientos de línea, que formaba la calle de honor, y detrás de ella una afluencia de gente de todas las condiciones sociales y todos los colores. Interesante esta palabra, ¿eh? Todas las condiciones sociales y todos los colores, aclamando al señor Lesseps y agitando banderas y pañuelos. Esto salió en una revista de viajes, sobre todo, ¿verdad? Un magazine de variedades, se llama Le Monde Illustré, el Mundo Ilustrado, en 1880, como les decía. Pero el texto, que es bastante sobrio, ¿verdad? Es casi oficial. El autor aquí está dando como un parte en los periódicos de Francia de la misión que traía el conde de Lesseps con su gente. Es recompensada con una crónica local un poco más picante. Esto lo escribe Vergara y Baena, los primeros que compilaron una historia de Barranquilla, 1922. Nos cuentan la otra cara de la moneda, ¿verdad? Veamos qué fue lo que pasó. ¿Dónde están los gatos por liebre? Dice Vergara y Baena: para los efectos de promoción del banquete se formó una junta de festejos, pero muy pronto cayeron en cuenta que tenían dos pequeños problemas. El alcalde y el gobernador eran mulatos y desconocían el francés. Yo me pregunto si el alcalde y el gobernador ahora conocen el francés. La junta, en un rápido cambio, decidió que se encargara a Julián Ponce de la gobernación y a Aristides Boyd de la alcaldía por su condición de blancos, simpáticos y libres. De Lesseps llegó en un tren expreso a Barranquilla, donde lo esperaban el luminoso banquete con las mejores galas criollas en los interiores del Hotel San Nicolás. El Hotel San Nicolás quedaba en el Paseo de Bolívar, en uno de los extremos. En la tarde, el ilustre visitante regresó a su buque y los impostados, gobernador y alcalde, devolvieron sus cargos a los mulatos depuestos por unas horas nada más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las dos caras de la moneda. Ya vimos cómo los barranquilleros supimos engañar al tipo. Y bueno, era una época, ¿verdad?, distinta. Yo no voy a justificar, pero en todas las épocas, digamos que los políticos se caracterizan también por sus tonterías, digámoslo abiertamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un pequeño encuentro de dos testimonios, ¿verdad? Vergara y Baena fueron testigos del hecho, pero lo escriben muchos años después. Ellos estaban pequeños cuando pasó esto. Vergara y Baena son dos escritores diferentes, no es uno solo. Bueno, como cosa rara, todo el mundo habla de las versiones barranquilleras, ¿no? Del Padre Rebollo, de Vergara y Baena, de Julio H. Palacio. Todos estos escritores barranquilleros dieron su
su versión del hecho, pero el texto francés, de mano por lo menos del secretario o de alguien que acompañaba al Lesseps, es desconocido hasta hoy. Por lo menos yo no lo conocía y no lo he encontrado en ninguna parte, y aquí primicia para ustedes. Vámonos, le perdonamos la simpleza, ¿verdad?, por estas hermosas imágenes que acompañan el texto del Lesseps. Son unos grabados por lo general, ¿verdad? Acuérdense que esto se publicaba en la prensa y todavía la fotografía a color, incluso la foto normal, no podía llevarse a impresión a escala, ¿no? A gran escala, a gran tiraje. Entonces lo que se hacía era que se convertían los dibujos, y si había ya fotografía, a un grabado, ¿verdad?, a un bajo relieve, y luego se hacían estos grabados que sí se podían reproducir en el papel periódico, en la revista. Muchos nombres anónimos, muchos de ellos ni siquiera vinieron acá, se guiaban por las lecturas como nosotros, y se imaginaban ese mundo que no había radio, no había televisión, no había cine, ¿verdad? Apenas estaban haciendo la fotografía, y entonces la aventura le llegaba a los europeos sedentarios a través de estas imágenes. Este es el tren llegando, ¿verdad?, a Barranquilla, o no sé si en Sabanilla, que era el puerto, y firman aquí, un poco ilegible, ¿verdad?, dos artistas, el grabador, que es Monsieur Viner, aquí está, y del otro lado el que dibuja, ¿no? Hace un croquis y el otro viene y graba en la madera el molde, digámoslo así, que va a reproducirse. Miren este otro, genial. Este lo diseña Lepers, se llamaba, parece que era André Lepers, no me acuerdo, y Veuillet vuelve y lo graba, ¿no? Esto es el puerto de Barranquilla, más o menos. Mis cálculos serían por ahí por el Caño de la Uyama, del lado de donde está la Intendencia Fluvial, más o menos mirando, ¿verdad?, hacia allá. Esto es un vapor de la época, y aquí está la estación de Sabanilla, o una estación intermedia entre Sabanilla y Barranquilla. Todo esto son grabados de los mismos artistas. La firma casi que se mimetiza con el dibujo. Y, repito, son los grandes nombres. La iconografía colombiana goza de los grandes nombres franceses y europeos de la época, ¿no? Entre esos, por ejemplo, el más famoso sería Gustave Doré, que ilustró la Biblia y el Quijote de la Mancha, digamos, que son las imágenes que ustedes conocen de la Biblia y del Quijote así grabado. Otro que llegó por acá unos 13 años después fue otro francés que se llama Élisée Trivier, poco conocido hoy en día, pero en su momento un gran explorador. Atravesó África de este a oeste, navegando por los ríos, y en fin, fue el primero que hizo esa travesía. Bastante conservador, por cierto, el tipo, pero a fin de cuentas nos dejó unos textos magníficos, unos retratos de la ciudad magníficos. Y el título es 6 meses en alta mar. Y yo vengo y lo remoqueteo allí con el nombre de el que se fue para Barranquilla, perdió su sitio. Trivier era capitán de la marina mercante francesa, mientras que Lesseps era ingeniera. Entonces, las profesiones son diversas en los viajeros, ¿no? La edad también. Este tenía 50 años cuando vino acá. Lesseps tenía 75. Miren lo que escribe Trivier. ¿Okay? Bueno, aquí, estas eran las revistas de la época, los magazines, ¿verdad? Se repite la técnica y digamos, esto aquí es como un collage que ilustra sus textos de grabados, el grabado, la gravure, se dice en francés. Aquí tenemos, hacia arriba, tenemos un champán en el Magdalena, cerca a Barranquilla, supongo yo, y luego, sí, ya todo el viaje del Caribe que él venía haciendo desde Haití, ¿verdad? Jamaica, y luego acá, hasta que llega a Bogotá. Entonces, siempre este maridaje entre el texto y las imágenes. Miren lo que escribe este señor en 1898.
Le escribe al director de un diario, dice: señor Manés, secretario general de la Sociedad de Geografía Comercial de Burdeos. Barranquilla, gran ciudad de 30.000 habitantes, es el punto a donde llegan todas las mercancías del exterior. Igualmente es por aquí por donde pasan las de exportación. Hay en la ciudad la misma simplicidad que vimos en Puerto Colombia: paredes blanqueadas con cal, casas pequeñas de un solo piso, con techo de palma como las del interior de África. Muy raras veces el piso es de ladrillo rojo, ¿verdad? Siendo lo más corriente el piso de tierra. En cuanto a nuestras camas, se trata de camas de lona, lo que nosotros llamábamos antes aquí, o los viejos llamaban la cama de viento o la cama de tijera, sobre la cual mi anfitriona se ha dignado tirar una sábana de algodón. Somier, colchón, cobija, etcétera, etcétera, todo es desconocido aquí. Debo decir, sin embargo, que estas alcobas, en las que duermen a menudo 4 viajeros, están equipadas con mosquiteros, precaución indispensable en Barranquilla, puesto que si durante la noche hay mosquitos, en el día son las moscas, así como una decena de variedad de insectos que atormentan incesantemente al desdichado que la mala fortuna ha tirado en estos parajes. Simpatía pocón. Luego agrega esto, ¿no? Esto salió en el Journal de Voyage, otro magazine de viajes. En Barranquilla nunca barren las calles. En Barranquilla tiran por las ventanas las aguas sucias y los restos de comida. La grasa aplaca el polvo y los huesos dan de comer a los perros callejeros, me decía plácidamente un buen nativo. En Barranquilla las manadas de cerdo van por las calles usando los desechos y las gallinas del vecino picotean a gusto el estiércol acumulado. En Barranquilla. Y bueno, ese es el tono de esta radiografía que nos hace el viajero francés, y afortunadamente un estudiante mío se sacó el clavo y le hizo este meme en comparación con el Liceo Reclus, que como dije no lo metí acá, ¿no? Entonces aquí tenemos al señor que todo le moleste, que todo le ofende acá, y bueno, pero nunca dice que vino a hacer. Uno supone, de la Marina Mercante, uno supone que vino a hacer plata. No hay tal espíritu mochilero en el siglo XIX. Todo el mundo se movía, era por el dinero. Bueno, entonces acá tenemos a un capitán, ¿verdad? Y vamos ahora a una religiosa. Aquí vamos saltando de una cosa a otra y nos vamos volando también un poco de años. Ya estamos en otro género. Como vimos, este es el género epistolar, ¿no? Y el anterior, pues era como una especie de relato, que ahora no podría precisar qué género, y ahora nos vamos a un artículo. Es decir, que este género de relato de viajes se va adaptando también a la moda de la época, ¿no? Hasta el día de hoy, que son blogs y bueno, documentales, y los viajeros estos que ustedes conocen, que hacen locura, que comen cosas, que van a fiestas, que, cierto, eso sí que es un trabajo, debe ser un trabajo así. Bueno, esta señora se llamaba Alexandrine Eleonore Perrin, más conocida como la madre León Joseph. Era la superiora de la dominicana, lo que acá llamamos la presentación. Es una suerte de madre de Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y que vino a Colombia, y a Barranquilla en particular, en avión. Es decir, ya pasamos por el barco con el señor Lesseps, ya pasamos por el tren, y ahora vamos en avión. Es que el que menos corre vuela. Esto escribe el periodista que la entrevista, porque ella, entre otras cosas, no era, por lo menos no conozco ningún texto suyo. Ella le narra, y el periodista con mucha gracia nos da esta joya. Si lo rate de Piccolo es universalmente conocido, el que acaban de hacer 3 religiosas en Colombia lo es solo en ese país. Lástima, pues 1.300 kilómetros, de los cuales 1.000 se hicieron de un tirón por 3 mujeres que no querían faltar a una cita. Eso es muy francés también. ¿Qué tiene pensado hacer, señor?, pregunta la hermana. Dice: volver a Girardot en 4 días. Yo tengo una cita mañana en Barranquilla con el obispo. ¿Podría usted llevarme junto con mis 2 compañeras? El piloto debió mirar un poco desconcertado a esta mujer pálida con su vestido blanco, haciendo semejante petición sin perturbarse. Pero, hermana, ¿sabe usted que Barranquilla está exactamente a 997 kilómetros de aquí? Sí lo sé, es verdad, pero tengo cita con el obispo.
Supongo yo que esto hay que leerlo con el acento tanto de la francesa como del alemán. El piloto no dudó un instante más. Hay cosas delante de las cuales uno se inclina, no importa el país del que uno sea. Muy bien, dijo el piloto. Son las 9:15. Si están listas a las 10, estarán en Barranquilla esta tarde. Ah, una cosa, la última cosa. Usted sabe que yo estoy solo, sin copiloto y sin mecánico. De acuerdo, gracias. Aquí estaremos a las 10. Y echaba para adelante la hermana, ¿no? La hermana nació en 1864 y este viaje lo hizo en el 24, tenía 60 años. Esto como que era un paradero de viejo, por eso que no le gustaba esta ciudad. A las 10:05 el avión despegaba, llevando a las 3 mujeres un poco conmovidas, sin embargo, bajo sus grandes cornetas, los sombreros o los gorros de las monjas. El viaje fue muy duro, 42 grados al partir, violentas turbulencias y un frío muy fuerte en las partes montañosas. En el trayecto, el piloto vio a sus pasajeras sufrir de mareos, tan descompuestas que les ofreció dormir en el banco. Y la cita con el obispo, dice la hermana. Usted me prometió que estaríamos en Barranquilla esta noche, así que continuemos. Y siguieron. A las 4:10 aterrizaban en Barranquilla, habiendo franqueado 997 kilómetros en 6 horas 15 minutos. Cuando le pregunté, dice el periodista, cuando le pregunté a quien me contó esta historia, no lamentó nada cuando el avión despegó, simplemente me dijo, sí, que nuestro piloto no fuera a Francia. Cualquier rencor de posguerra entre Francia y Alemania es pura coincidencia. Vámonos a otro viajero. Escribió un texto muy bonito, más o menos como unas crónicas, ¿verdad? Seguimos entonces ahora en la prensa nuevamente. Esto es, el anterior salió en el Intransigente, el Intransigeant, un periódico parisino, y lo escribió René de Brécy, el que la entrevista, ¿verdad? Y este también sale en el Intransigeant, pero sí lo escribió El Viajero, que es uno de los grandes ilustradores de la época, ya de, digamos, del siglo XX, y para revistas, para moda, ¿verdad? Era pintor, acuarelista, pastelista, dibujante, publicó para los grandes medios de Estados Unidos, ¿verdad? Un poco light, pero también tiene unos cuadros magníficos, y su verdadero nombre era Gustave-Marie Valentin Coupe. Se hacía conocer como Fabián Fabiano, y en casa de herrero, cuchillo de palo o asadón de palo. Del pintor es el que menos, del que más esperábamos, por lo menos yo, y del que menos tenemos. Solo hay esta imagen suya, supongo yo que es una barranquillera, ¿verdad? Y también el texto, que es muy bueno. Aquí el tipo se concentra, entre otras cosas, en el carnaval. Por primera vez va a aparecer, no por primera vez en la literatura de viajes, claro está, pero por primera vez en este espacio que yo aquí les ofrezco, va a aparecer una descripción del carnaval, y no ese carnaval, digamos, peliculesco de hoy en día, ¿no? Sino el verdadero carnaval de los barrios. Barranquilla, dice Fabiano, Barranquilla, ciudad comerciante, ni antigua ni moderna, apenas retiene la atención del viajero. Sin embargo, aquel domingo de fiesta me había dado cuenta de una muchedumbre animada que por la noche se precipitaba frente a las taquillas de un baile de disfraces en el Carioca, un salón de carne. Muy famoso el Carioca entre los viejos aquí, quedado por allá por el centro. No falto a la verdad si les digo que tan pronto como entré al lugar sentí las manos de un policía tocando mis bolsillos para darse cuenta de que no llevaba armas. Dos orquestas se turnaban la animación de las parejas con rumbas y cumbias, la danza regional. Solo las mujeres estaban disfrazadas, la mayoría de dominó colorido. Me encantaría ver ese disfraz hoy en día. Nunca lo he visto. Todas llevaban antifaz, algunas usaban guantes a fin de disimular completamente el color de su piel. El dije, con el número de registro del disfraz que imponía la policía el día anterior, les rebotaba en el pecho. Acuérdense que para llevar un disfraz antes había que registrarse por si pasaba algo. Uno sabía, no, que el disfraz número tal era fulano de tal.
El lugar era un encerrado a cielo abierto bajo las estrellas, hacía calor. Alrededor de las mesas mojadas, muchachos y muchachas tomaban aguardiente o ron anisado. Como ven, esta tradición también es bastante vieja, 1938. Yo quiero creer que este dibujo es de carnaval. Ahí está la firma de Fabiano. No son sus mejores dibujos. Me parece que a color, su obra a color, sus dibujos a color, sus grabados, también hizo grabado. Esto como que es un dibujo, como un pirata, ¿no? La verdad no lo sé, no lo encontré mucho pegue, pero bueno, de pronto por lo de Caribe, pirata o simplemente un disfraz de carnaval. Fabiano nos dejó su paso por Barranquilla, 1938 también. Entonces tenemos 38, 38 y 39, y 38 otra vez, porque parece ser que era un repunte de la década del 30 de la economía y bueno, venía mucho extranjero y todo eso. Digo repunte porque después de la apertura del canal de Panamá, Barranquilla perdió un poco de fuerza y la fue recuperando. El siguiente texto que les presento es un texto en francés, bastante trabajoso. El francés que escribe este señor es un italiano, pero fabuloso en todo caso, ¿no? Lorenzo Lanza, no tengo más datos de él. Si alguno de ustedes algún día se le tropieza, pásenmelo. Solo sé que es un tipo que viajaba por América y hablaba francés, italiano, español, y publicaba en una revista de derechas que, sin ambigüedades, se llamaba La Falange, en Francia, en París, ¿no? Apoyaban a Franco, etcétera, etcétera. El tipo nos va a hablar de una danza indígena en Colombia y que yo he puesto una cumbiamba en Cosmópolis. Se refiere a la fiesta de San Roque en Barranquilla. Ahorita mencioné el carnaval, en un momento en que era importante, pero no estaba tan mediatizado como hoy. A fin de cuentas, el carnaval hoy ha opacado el resto de fiestas de la ciudad y ha quedado como una sola cosa, de la ciudad monofiesta hoy en día. Es una lástima. No todas las evoluciones son evolución. Y se perdió esta fiesta maravillosa, de la que también hay reportes de un curazaoleño que vivió en Barranquilla, que era el maestro Emirto de Lima, músico de conservatorio, que escribió también una crónica sobre esta fiesta y la magnificencia. También es cierto que Barranquilla no quiere parecerse nada a pueblo, nunca ha querido. Por lo tanto, esta fiesta, que es una fiesta patronal, que hace recordar a un pueblo, con castillo, con vaca loca, con banda papayera y todas estas cosas, pues lo más probable es que estuviera encabezando la lista de desaparición. Esto nos cuenta el señor Lorenzo Lanza en 1938. Dice: fuegos artificiales, cohetes. ¿Y por qué? Por la fiesta de San Roque, patrono de Barranquilla. ¿No oye usted la cumbiamba? Taratí, taratí, tatata, bum. Taratí, tata, bum, 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 bum. Ustedes saben ese ritmo, ¿verdad? Nosotros ya, cuando vimos esa vaina, ese es el verdadero himno nacional de aquí. Uno no se para con el himno nacional aquí, a menos que digan levántese o le hagan un gesto, pero pónganle una vaina de esta a uno y enseguida se motiva uno, ¿verdad? El círculo se enloquece de parejas. Esta descripción de la cumbiamba en la calle 30 es magnífica. Calle 30 con carrera 41. El círculo se enloquece de parejas. Se vuelve denso, se desdobla. Ahora son dos ruedas de fuego que giran alrededor de la infatigable orquesta. Siendo el número de bailadores insuficiente, estallan las rivalidades entre los hombres. Unos borrachos le faltan al respeto al ídolo vivo que lleva la antorcha. Esta apaga las velas, lo que constituye la más grande ofensa que una mujer puede hacerle a su compañero, pues quiere decir que se rehúsa a bailar con él o incluso que la pareja no sabe bailar. Rápidamente sacan al insolente del ruedo y todo vuelve a la normalidad. Fuera, fuera, borracho, fuera, ¿eh? Taratín, taratín, tutum, tutum. Y concluye así. Dice más adelante, nos confiesa Lanza, dice: un gamonal se acerca a mí, uno de esos señores preocupados por la decencia de la ciudad que han buscado cambiarle el nombre a la calle, a quien le gustaría también que Barranquilla, que significa pequeño barranco, se llamara Cosmópolis. Es un mestizo como los demás, pero bien peinado y con la billetera gorda. El tipo, de estos mismos que habían discriminado cuando vino Lesseps
ahora está haciendo lo mismo con su propia cultura, es decir, se está autodiscriminando él mismo, ¿verdad? Esto es el eterno drama cultural de América Latina. La gente no acepta lo que produce culturalmente. Son sus primeros críticos, pero unos críticos, ¿verdad? Sigamos al texto. Dice, qué barbarie, dice el Gamonal, dice, qué barbarie, no es cierto, me dice. Es vergonzoso que permitan todavía esto. Yo mismo hago mucha propaganda contra estas costumbres salvajes. ¿Qué opina usted? Y le busca la lengua lanza, que era conservador, pro franquista, pro fiestas de toro, por corrida, por todo lo que tenía que ver con el goce pagano. El tipo le da esta retaíla, ¿no? Le dice, yo digo que usted y los suyos están equivocados al querer suprimir las cosas auténticamente colombianas. Ustedes destruyen neciamente los rasgos característicos del país que han sabido resistir a todas las invasiones, pacíficas o violentas. Ustedes solo estarán contentos cuando hayan castrado a su nación de toda originalidad. Recordemos que Elsa Noguera prohibió los picó hace 2 años. Para mí la cumbia es una de las cosas más interesantes y emocionantes que he visto hoy. Pero ustedes temen que los lleven, pero ustedes temen siempre que los tomen por primitivos, por primates. Y una cosa curiosa, es ese mismo miedo al mono el que los lleva a remedar a Europa y a los Estados Unidos y a despreciar todo lo verdaderamente suyo. Y luego esa magnífica pieza que todos ustedes conocen, ¿no? Taratí, taratí, tacata, boom, 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 boom. Y bueno, ganas le dan a uno de ir para adelante. Nos hacemos un vuelco de casi 30 años, 31 años. No he encontrado textos en este periodo, lo que puede revelarnos la decadencia en la que empezaba a entrar la ciudad, ¿no? Una decadencia económica. Otros dicen que no, que hubo un repunte en los años 50 y está en el arte y todo, ahí está la cueva y todo el cuento, pero bueno, yo no he encontrado unos materiales. Después de Lanza, que no sabemos qué vino a hacer, ni qué era, ni nada, un tipo tan simpático, uno dice que hacía en la derecha, que hacía en la falange, que hacía apoyando a Franco, un tipo tan adelantado con esta mentalidad, ¿no? Todo esto hoy en día es patrimonio de la humanidad, ¿no? El carnaval, la otra cosa, ¿verdad? La cumbia, etc. Pero bueno, hay una de cal y otra de arena. Esto estaba en una revista política, La Falange. Seguimos con los magazines especializados. 1969, 31 años después, llega a Colombia un barco militar que se llama La Tormenta. L'Orage, en francés. De escala en escala, o más en la bulla, como titulé yo. ¿La bulla de qué? Vamos a ver. Aquí hay otro arte, ¿no? Que se comunica. Ya la fotografía está ampliamente desarrollada. Aquí tenemos una foto, yo no sé si de puerto, si es el río, si es una colina que hay por allá por Cementos Argos. La verdad no identifico el lugar, pero es un pequeño artículo. Como ven ahí, la página está completo, ¿verdad? Y yo traduje este texto realmente, literalmente. Y aquí tienen un pedacito de esa traducción. Dice, Barranquilla es una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes. Oye, cuando llegó el señor Trivier, había 30.000. En menos de 100 años, la población se ha cuatriplicado. O sea, trabajo sí hay aquí, ¿no? Diversión sí hay. Entonces ese viejo, ¿por qué se aburrió tanto en Barranquilla? De 30.000 pasamos a 700.000 habitantes en menos de 100 años. Barranquilla es una ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes, situada en la desembocadura del Magdalena. Para acceder a ella debimos remontar unos 15 kilómetros las aguas turbias del río. Es decir, ya no llego a Puerto Colombia, ya no llego a Sabanilla, ya no me vengo en tren, ya no me vengo en carro como llegó Fabiano, que se bajó en Puerto Colombia y se vino en un carro hasta Barranquilla. Ahora llegamos en el barco directamente a la ciudad. Es decir, ya el río está canalizado. ¿Canalizado se dice? Bueno, sí, eso. Debimos remontar unos 15 kilómetros las aguas turbias del río, hasta la base naval, más o menos, sospecho yo. Cuando la ciudad, oculta detrás de una pequeña colina en los meandros del río, aparece ante nuestros ojos, las opiniones fueron diversas. Algunos la imaginaban pequeña, otros erizadas de grandes edificios,
E incluso hubo quienes no osaron pronunciarse por temor a decir tonterías. Mucha expectativa para la ciudad. Pero ¿qué se encuentra? Al descender la escalera del al descender la escalera del barco, cada uno de nosotros se interroga por lo que le deparará esta ciudad poco conocida, por aquello que le traerá de nuevo. Al bajar de los taxis que nos dejan en el centro de la ciudad, nos vemos envueltos enseguida en una algarabía ensordecedora propia de las ciudades suramericanas. Gritos, bocina, músicas que emanan de los numerosos cafés y cabarets del centro, esto debe ser lo pico, y toda clase de ruidos tan raros como insólitos. ¿Ustedes se imaginan cuáles son todas esas clases de ruidos tan raros como insólitos que hoy en el día hay? Pues, si no se lo imagina, le doy una pista. ¿Cierto? O a como a 2000, o el enanito que llama a la gente para que compre cosas, ¿verdad? Los picó a todo timbal. Barranquilla es una ciudad realmente sonora. Desde siempre. Eso en los relatos de viaje, cuando no había luz y no había electricidad ni nada de esto, quisiera funcionar máquinas parlantes, pues también la gente le llamaba la atención al viajero lo estrepitoso que son. Y eso hace parte de nuestra identidad también, nos guste o no. Pero podríamos hacer lo que se llama hoy esos memes que se llaman imágenes que se pueden escuchar. Termino con esto, muchachos, ya se me agota el tiempo. Fuga marina, un poeta en la milicia. Esto lo escribió el capitán de navío Juan de Font. No tengo más datos sobre él. 1993. Un poco más de 100 años de recorrido rápido aquí. Este es el barco La Fougueuse, fotografiado por ellos mismos. Vienen a Barranquilla en el año 83 y el capitán publica esto como una memoria 10 años después. Es el más poético de todos los textos realmente, por eso puse un poeta en la milicia, no encontré otro dicho para calificarlo. Así dice y termina el amigo Juan de Font. El alba del tercer día nos devela las costas colombianas. El piloto, acompañado del agregado de defensa, sale al encuentro de La Fougueuse, así se llamaba el barco, en la desembocadura del río Magdalena. El acceso al puerto me parece una eternidad. Una violenta corriente frena el avance del barco. De repente, una voz clara retumba en la pasarela. El comandante retoma el mando. El capitán de corbeta, Grassin, dicta sus órdenes con un tono seguro. Los lanzacabos vuelan por encima de la borda. Lentamente la Fougueuse se detiene, atrapada en el muelle sórdido del terminal, y el río, cargado de aluviones limonosos. Esa fotografía también acompaña allí. Esta frase que viene corroborando un poco lo que decía aquella enciclopedia con la que empezamos, dice así: primeros pasos de tierra, el suelo se balancea, baila bajo mis pies, la ola me persigue. 12 años han pasado desde la última escala de un barco francés en Barranquilla. Sonrío al oír las explicaciones prosaicas de un oficial de la Armada de Tierra. Nada sorprendente, Barranquilla es el culo de Colón. Perdonamos al poeta por estas últimas palabras bellas que nos deja. Pienso de nuevo en Barranquilla, dice ya viejito, en su lugar allá en Francia. Llegar a una ciudad por mar es ya una forma de aislarla del resto del país. El marino se encuentra inmerso sin preparación en el corazón de una concentración alquimista de hombres, mujeres, sensaciones, olores. Miren cómo insiste en esto de los olores, los colores, los sonidos, que le son revelados simultáneamente con violencia. De ahí nace el encanto o el desagrado sin un término medio. Los acordes de la banda militar colombiana se desvanecen en el viento bajo el gruñido sordo de los motores de diésel. La Fougueuse se desliza de nuevo sobre las aguas turbias del Magdalena antes de ser sacudida por los malvados rollos del mar. Merci beaucoup. Chao. No, profe, muchísimas gracias a usted por este análisis, por esta interpretación que nos ha brindado a nosotros, los jóvenes que
muchas veces nos vemos como apáticos a este tipo de literatura y sobre todo si nos remontamos a 100 años atrás, incluso 200 años atrás, porque aquí estamos haciendo un análisis comparativo del pasado y el presente de la literatura que si tomamos nuestras propias conclusiones podemos decir que la realidad no ha cambiado mucho, porque Claro, sí es verdad que nos sirve de espejo eso, es verdad. exacto, porque como ve la reacción de esas personas al llegar a nuestra ciudad o al llegar a cualquier municipio del Caribe colombiano, es casi literalmente la misma que la reacción de un ciudadano europeo o estadounidense al llegar acá en la actualidad. Siempre va a reaccionar con el bullicio, el desorden, y son cosas que siempre han estado presentes en nuestro contexto caribe, y eso hace parte de nuestro imaginario colectivo. No podemos decir que son cosas nuevas, son cosas que han existido desde siempre, desde la llegada de, sí, desde como somos un producto de migrantes aquí, literalmente se escuchan muchas voces, muchos pensamientos, muchas ideas, hay gente del campo, hay gente de comunidades indígenas, hay gente de ciudad, hay gente extranjera. Entonces es chévere hacer esta retrospectiva del pasado en la actualidad, que me parece genial que usted nos comparta este material, porque en realidad es muy difícil encontrar esto traducido, porque incluso Sí, es verdad. usted es el que hace la interpretación. Sí, yo lo traduzco, los textos que estoy aquí los traduzco yo. Pero ahí yo podría recomendarles, si les interesa este tipo de lecturas y no solamente francesas, la Biblia de todo esto se llama Crónica Grande del Río de la Magdalena, de Aníbal Noguera Mendoza. Eso sería una compilación de unos 50 textos de alemanes, franceses, ingleses, todos traducidos al español. Son 2 tomos enormes. Yo lo compré el año pasado, son de los años 80 por 100.000 pesos en Mercado Libre. Hago la publicidad, porque ahí lo vi otra vez. Son unos libros enormes, en serio. Cuando digo una Biblia, es una Biblia, o sea, son 2 tomos enormes que les puede servir a ustedes para, con imágenes, hay de todo aquí, ¿no? Pues ahora no puedo buscar imágenes, pero imágenes a color y todo. Luego están la de los franceses en particular. También olvido una editorial de Medellín que sacó el libro con todos los textos. Yo el libro no lo he consultado, solo el índice, y no están los textos que les he contado, les comenté. Bueno, profe, y haciendo énfasis en uno de los textos por ejemplo, el de la travesía de las 3 monjas, es muy chévere porque a veces nos encontramos gráficamente, o mucho más difícil es encontrar imágenes en movimiento, por ejemplo, de cómo estas mujeres fueron pasajeras de nuestra antigua aerolínea SCAPTA, porque claro, viajaron por Colombia en esta aerolínea por pilotos alemanes, y también se evidencia el progreso de la navegabilidad en vapor sobre el río Magdalena, cosa que hoy en día es imposible. Y es muy chévere ver cómo estas personas hacían estos viajes en Colombia que duraban semanas, incluso, por ejemplo, llegar de Honda, Tolima a Barranquilla, por ejemplo. Sí, hasta en avión, 6 horas, imagínate. Hoy a Bogotá son 45 minutos, 1 hora. 6 horas desde Puerto Berrío hasta acá. Sí, uno aprende también de todo un poco en eso, ¿no? De historia, de geografía, y va dándose cuenta de la evolución, o digamos, del paso del tiempo, ¿no? Hay textos donde nos hablan de que se está haciendo el muelle, después donde dicen, no, aquí lo que va a funcionar debe ser un tren, después vemos cuando ya el tren está hecho, después vemos cuando el tren desaparece, y ahí está la historia de la ciudad también contada por estos viajeros que así no se lo hayan propuesto, nos han dejado unos textos patrimoniales. Exactamente. Y eso que nos faltó hablar de Henry Charrier en su historia de Papillón, es muy interesante también. Muy interesante porque es algo que nos afecta a todos, porque todos conocemos el barrio Bajo, el barrio Rosario, el antiguo colegio Rosario, bueno, el actual colegio Rosario, que era donde quedaba la antigua cárcel Obando, donde estuvo preso Papillón en los años 30, que ingresó por el muelle de Puerto Colombia. Es algo muy chévere porque reconstruimos la historia
sin necesidad de imágenes. Solamente con nuestra imaginación podemos recrear la ciudad en el pasado. Claro, claro. Y sobre todo que la gente dice que Barranquilla adolece de una literatura del siglo XIX. Entonces, pues, así como los extranjeros también, ¿verdad? Llegaban acá a hacerse una platica, pues nosotros también ahora vamos allá a traernos un poco de eso. Y en este caso, pues con un producto cultural, que sería lo más sano del mundo también, ¿no? Es decir, ahí hay un intercambio después de muchos años. Había mucho analfabetismo en la época y la gente no escribía. Aquí la lectura no es la pasión tampoco. Entonces, en Francia está una gran parte patrimonial de eso que la ciudad dice que no tenía, que no tiene una literatura. Cuando digo no tiene una literatura, es decir, ni literatura ni científica, ni literaria, ni ninguna índole. Ya al final es que se incrementa un poco la producción de periódicos y uno que otro buen escritor, la verdad se ha dicho. Pero no nos podemos comparar a Cartagena o Santa Marta, que tenía ya sus escritores desde la época de la colonia. Exacto. Profe, aquí tenemos una pregunta de una Claro. asistente. Ella es de Cali, por eso no está en contexto con la situación de los picos. Ella pregunta que por qué en la administración de Elsa Noguera se prohibieron los picos. Bueno, mira, yo te resumiría eso fácilmente. Gracias por la pregunta. El picó es un sound system enorme, ¿verdad? Un escaparate musical muy popular en el Caribe todo. Los hay en Trinidad y Tobago, Venezuela, todo esto. El pico en Barranquilla es un elemento perturbador también, en todos los sentidos, ¿verdad? Es una gran caja musical, pero con no sé cuántos mil decibeles prendidos. Te puede partir el alma como te puede partir el tímpano del oído también. Entonces, el pico, por esas razones, ¿verdad? Podría prohibirse, por lo menos regularlo, por lo de los decibeles. Pero también se le acarreó que el pico traía delincuencia porque a los pobres les gusta el pico. Y como los malos siempre son los pobres, entonces había que quitarles el pico porque era el tótem del Caribe que los reunía. Obviamente que eso no lo van a poder, así como no pudieron con el carnaval, que ya viste que la misma clase dominante de acá hablaba mal del carnaval y decía que había que quitar esa costumbre. Hoy en día, ¿qué hicieron? Lo cooptaron. Hoy en día se llama Carnaval S.A., o sea, Sociedad Anónima. No está ni Michael, ni yo, ni tú. Así pasó con el Junior, que nació en el barrio que está acá, el Ballet Sonia Osorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando las clases dominantes no pueden con algo cultural tan fuerte, porque ellas producen poco en materia de arte popular, por ejemplo, entonces van con pinzas para no ensuciarse las manos y se roban las cosas. Eso se llama la cooptación en psicología y en antropología, se la llevan, ¿verdad? Y eso está pasando con los picos ahora. Entonces lo prohibieron en Cartagena también y aquí en Barranquilla lo prohibieron. Pero contra la pasión de la cultura popular no puede nadie. Podrán prohibir lo que quieran, pero la gente lo vuelve a sacar. Es una especie de desobediencia civil y es clásico de las contraculturas. Así es, profe, y incluso hoy en día el arte picotero es considerado patrimonio cultural del distrito. Ya se lo llevaron, y ahora ya es la tipografía de los picos. Ahora ustedes ven Cucayo y ustedes ven no sé qué cosa, y las emisoras tienen jingle de picó. Es decir, ya no estamos robando eso que era de Colete y hablamos como Coleto. Ya decimos mal, ya decimos todo eso, que es la cultura picotera. Ahora un cuadro de Belisario de la Mata vale un billete, que era aquel que ilustraba los picó, ¿verdad? La tela de los picó, la malla de los picó. Usted va ahora y a mí me parece bien eso, yo no lo veo mal. Lo que me parece a veces mal es que los pupiletos, como dice César Gómez, que los pupiletos empiecen es decir, que conviertan esto en una moda y que no sea realmente una cosa de identidad. Pero a mí el movimiento picotero me parece interesante. Y me parece bien que a ustedes les guste también el pico, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, chicos, este es el momento porque ya estamos a puertas de terminar con la conferencia, así que si tienen alguna pregunta específica para el profesor, pues escríbenla por el chat o pueden activar el micrófono, no hay problema. Alguien vi por ahí que escribió así de pasada que cuál era la enciclopedia que yo cité. La enciclopedia, yo le paso el dato más completo y se las paso, incluso la enciclopedia se las puedo pasar, está
línea. Ok, Valga decir, todo este material yo lo saqué de la Biblioteca Nacional de Francia. exacto, y es muy interesante también, hay una plataforma que se llama Gallica FR, es muy buena, que me la recomendó un Claro. profesor. Aquí podemos encontrar bastante material audiovisual, material de... Sí, es una hemeroteca virtual también, encontramos diarios, revistas, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Es muy Sí. completa, muy, muy completa. Orlando pregunta que otros autores. Bueno, yo recomiendo, como te decía, los autores de traducidos, pero ustedes son estudiantes de idiomas los que tienen esa ventaja. A mí me gusta mucho Elisa Reclus. Léanse Voyage a la Sierra Nevada de Santa Marta. Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Magnífico. Es un tipo con una serenidad, pero un científico además, pero es casi una novela a lo Conrad. Sí, Kevin, puedes hacerle una eso. pregunta al profesor, no hay problema. Adelante. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Kevin? Bien, bien. Profe, quería hacerle el siguiente comentario. ¿Qué piensa usted acerca del proceso o el estancamiento de Barranquilla, teniendo en cuenta que anteriormente, digamos, unos 50 o 60 años atrás, Barranquilla era considerada como la puerta de oro? Sin embargo, usted puede evidenciar que a través de pronto del proceso de pavimentación, la puerta de oro de Colombia, básicamente, digo yo y considero que de eso simplemente queda el nombre. Sí, yo pienso que Barranquilla tuvo un repunte las veces que la he tenido, lo ha tenido por una cosa meramente circunstancial. Fue menos un propósito que una casualidad. Su posición geográfica, eso no lo digo yo, esto lo dicen todos los historiadores y los economistas. Su posición geográfica en el río, el mar y tal, produjo y la llegada de muchos extranjeros que venían con una mente, ¿verdad?, de hacer negocio, de mover la economía, de lo que llamamos hoy en día modernizar el país. Todos esos factores condujeron a que la ciudad encabezara en muchas cosas el progreso, digámoslo así. La radio, la aviación, la telefonía, hay tantas cosas que ustedes han oído mencionar. El problema para mí fue que en un momento dado uno se durmió en los laureles, ¿verdad? Y la competencia creció. No fue que Barranquilla hubiera descendido, sino que las otras ciudades se pusieron las pilas. Medellín, Cali sobre todo, que quitan a Barranquilla incluso Barranquilla está en cuarta ciudad del país. Después de haber sido la primera en materia económica, hay que decir eso también, porque nos gusta decir mucho que Barranquilla es la capital del Caribe. No, la capital del Caribe es La Habana, o en este caso Caracas, pero en ningún momento Barranquilla, pues no tenemos una universidad que tenga 200, 300 años, el teatro está cerrado, es decir, tenemos billetes, tal vez, yo no, ustedes, pero nos faltan muchas cosas para ser realmente en una capital, digamos, cultural y eso. Yo repito entonces, creo que más bien son factores así esporádicos, espontáneos, que condujeron a la ciudad a un desarrollo y que dormirse en los laureles, y mucha gente también abandonó Barranquilla y se fue al interior para negociar por allá cuando se abrió el puerto de Buenaventura, que también le quitó fuerza a Barranquilla, ¿no? Eso también le quitó bastante. Gracias, profe. Espero que te haya servido esa respuesta. Profe, otra vez vuelven a preguntar por el nombre de la enciclopedia. Yo creo que yo a todos los tengo en un grupo de WhatsApp. Si usted me pasa el link, yo se los envío ahí directamente, no hay problema. Yo puedo pasar también, si quieren, la diapositiva, y ahí la tienen y seguían también por si quieren ver más. Geografía universal, hay 50.000 litografías universales, eran como una moda hacerla. El mismo Elisa Reclus hizo una de 19 tomos. Profe, usted está leyendo los comentarios. Natalia Ahumada acaba de decir en qué punto se separa o qué evento separan la cultura picotera de la que se me permite llamarla así, desfachatez. Que se sí, esa es la pregunta. El límite es muy sutil, ¿no?
Pero solo te podría decir algo, porque digamos este tema está en caliente, que todavía no se logra ver así panorámicamente, pero por lo que yo he visto anteriormente, sería algo como que esa cultura picotera terminará imponiéndose, como se ha impuesto todo lo que hoy en día es considerado patrimonio cultural. Yo he leído crónicas de antes en contra de Lucho Bermúdez y el porro. Hoy en día es música nacional de Colombia. ¿Okay? Yo he leído, ¿verdad?, críticas contra pintores del momento que no valían 5 pesos, digamos, para la élite. La que dice eso siempre es la élite. A uno le molesta que el picó suene. A mí me molesta que el picó suene cuando yo no quiero que suene, digamos, pero cuando yo quiero que suene me gusta. Entonces, ahí está el límite, ¿no? Cuando te traspasa tú, porque a ti no te molestaría si la fiesta no te llegara ese sonido, ¿verdad? Que supongo que es a lo que te refieres. Porque de que atraiga a la violencia, como dicen los políticos acá, y pues bueno, los violentos también tienen derecho a bailar, también tienen derecho a escuchar su música, tienen derecho a reunirse. Alguien me decía el otro día, ven acá, porque a la alianza viene tanto coleto. Digo yo, porque los coletos no tienen donde ir, tienen derecho a venir a la alianza. Este es el lugar de los coletos. Y ahora también lo vamos a echar de aquí. No, este es el lugar de los coletos. Aquí vienen todos los marihuaneros, coletos de la ciudad. Este es el templo de ellos. Entonces, más o menos sería eso, ¿no? En el momento en que eso no vaya en contra de mis derechos como ciudadano, ahí estaría lo bueno. Y ahí está el debate. Yo pienso que eso se va a apaciguar un poco. Todo lo apacigua. Es decir, después que la cultura esté bien, como decía un escritor que me gusta mucho, después que la cultura la peinen bien peinada y le pongan corbatín, pasa por todos lados. Ya verás entre poco. Bueno, profe, ya son las 8:10 de la noche. No sé si hay alguna otra intervención o pregunta. Natalia dice, tus derechos son mis derechos, Manny. Claro. Exactamente. Bueno, chicos, entonces, la verdad es que estoy bastante feliz porque cerramos con broche de oro nuestra Semana del Patrimonio Cultural que celebramos en Colombia desde 1999 y la Corporación Inculca no quiso dejarla pasar desapercibido. Aprovechamos estos últimos 3 días para hablar de historia, patrimonio, identidad y sobre todo hacer memoria. Porque hablando del pasado, hablando cualquier cosita, recordando, hacemos memoria y esto es muy importante porque a todos nos afecta de alguna forma, así seamos muy, muy jóvenes. Entonces, Claro, claro. Muy chévere que se interesen por estos temas ustedes. así es, Yo les profe. agradezco Sí, también la asistencia, a la gente que conozco, la que no conozco. Gracias a ustedes por la invitación también. Por supuesto. sí, sí, estoy viendo que la gente está muy agradecida Bueno, cuando por yo este saque el libro, espacio. cómprenlo, porque eso se demuestra comprando el libro. Sí, No sí, sé me cuándo lo encanta. termine, pero bueno. Sí, profe, yo, bueno, todo el material que usted acaba de mencionar, usted me lo envía y yo se lo mando a todos los chicos por el grupo, así que Dale. no hay problema. Así que Corregimos un poquito. una vez más le agradezco a usted, profesor Calderón, por darnos a conocer todo lo que usted sabe, porque usted es un intérprete de esta cultura caribe en lengua francesa, cosas que no encontramos muy fácilmente, la verdad. No lo encontramos, de hecho. Yo cuando lo conocí a usted, yo quedé impresionado con sus clases, con su trabajo, con su proyecto. Sí, Merci beaucoup, monsieur. exactamente, señor Calderón. Y igualmente agradecido con la audiencia y esperemos que el otro año nuestra programación para la Semana del Patrimonio se convierta en la programación del Mes del Patrimonio para tener más espacios de disertación para los jóvenes, sobre todo, que están ávidos de historia y cultura. Entonces, no siendo más, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por participar, chicos, de verdad. Y recuerden seguir nuestras páginas, nuestras redes sociales de Inculca en Facebook, @InculcaCorpo y en Instagram también como InculcaCorpo. Bueno, chao, chicos. Michael, bueno, yo también quería decir algo antes de despedirnos. Mi nombre es José Esteban Durango Aguirre, soy el director general de la Corporación Inculca y pues yo estoy muy contento de haber tenido realmente al profesor Luis Calderón acá, haber cerrado realmente esta semana del patrimonio con broche de oro. Fueron 3 días realmente de mucho conocimiento, de hablar de patrimonio desde el punto de vista artístico, arquitectónico y ahora pues literario.
y realmente fue bastante enriquecedor y tuvimos ese gran aforo de personas muy interesadas en este tipo de temáticas que estuvieron muy pendientes de cada uno de los detalles de nuestra programación. Agradecerles enormemente y pues invitarlos, así como dijo nuestro director de patrimonio de la corporación, a que sigan conectados con Inculca, a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como @InculcaCorpo, y vamos a estar pues realizando muchísimos más proyectos, actividades, ponencias a lo largo de todo el departamento del Atlántico en temas pues muy amplios de los que trata la corporación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Josie. El que acaba de hablar es nuestro director general y nos está dando las palabras de agradecimiento y despedida a todos los participantes del día de hoy.